Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino tras haber estado unos pocos días de vacaciones, lo cual se mide aquí, básicamente, y aquí. Y recargado para volver. Y es terrible, ¿no? Porque en este país uno no puede irse de vacaciones. O sea, uno se va de vacaciones y lo meten preso a Alexis Mera. Le pone un grillete a la Duarte. El Vinicio sale corriendo. Adoptan un perro en la asamblea. Puede pasar cualquier cosa aquí, ¿no? Entonces no hay cómo. Y bueno, dentro de esto hablaremos muchísimo con nuestro invitado de hoy, principalmente del perro de la asamblea, siendo especialista en perros, pero en perseguir perros. Feliz de verlos a todos aquí, de que compartan esta noche de este diálogo. Agradecer a las instituciones que permiten que estemos aquí. Banco de Guayaquil, gracias por apoyar casi desde el inicio el Castigo Divino. Ya por más de 4 años estamos haciendo estas charlas nocturnas en Quito y Guayaquil. Cerveza, y yo creo que también es el espacio de discusiones independientes digitales más viejo, lo que me hace a mí viejo, pero ya vamos para el 5º año aquí ininterrumpido, porque nunca hemos parado. Eso no es de satisfacción absoluta de mi hígado, pero creo que sí de la gente. Cerveza 593, vino Navarro Correa, es el único Correa que no es tóxico. Uribe Schwarcos con su proyecto Epic, ubicado en la República y Eloy Alfaro, y Comercial Purúa, al por mayor y al por menor, con materiales de construcción. Te instalan tus techos gratis y dices que fuiste enviado por mí. Esto es en la vía Altingo. Silla Manía y Equichair, que son quienes ponen las sillas aquí en este espacio. Muchísimas gracias a todos ellos. Y sin más, invitar a quien hoy nos ayudará a entender la coyuntura judicial que vive este país, que en los últimos años básicamente la noticia gira alrededor de la cosa jurídica, ¿no? O sea, aquí la noticia y las conversaciones del tecito donde la abuela ya ni son ni de fútbol, es de quién está preso, quién está libre, cuánto tiempo estará preso, cuánto tiempo estará libre, si lo han visto, si no lo han visto. Eso hablamos ya los ecuatorianos y de Richard Carapaz. No hablamos de más. Pero, por cierto, gracias por estar aquí en vez de estar con Richard, porque hoy día también se lo estaba recibiendo al campeón. Así que, gracias por eso. Sin más, una de las voces más pesadas y con mayor autoridad en el ámbito jurídico en este país, para mí es un honor, un privilegio invitar a acompañarme aquí el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor García. Gran tuitero, gran puteador. Fresco nomás. Fresco. Viniendo de vos. Sí, no. ¿De quién hablas ahí? Buen tuitero. A ver, vamos a probar el audio de acá del caballero. Hola. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien lo vino. Pinito. Vamos entonces con el vinito. ¿Cómo estás? Bien. Todo bueno. En la medida de lo que se puede. ¿Qué te afecta? ¿Qué te puedo agobia, decir? Aquí en el Ecuador te puedes morir de todo menos de aburrimiento. Así que sí. Lo que vos decías, te vas del país y regresas y es como que llegaras a otro país del que te fuiste. Pero eso está mal, ¿no? ¿O está bien? Bueno, yo creo que es el karma de tener nombre de línea imaginaria, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. Tenemos nombre de línea imaginaria y nuestra moneda es el dólar y país raro, dices vos. Pero vivimos... País complejo, nada más, país complejo. Vivimos en una coyuntura tras coyuntura, ¿no? O sea, el país se gobierna y se maneja. Justo hoy día me encontraba con un consejero electoral que en la cafetería y me decía preocupado de que este país se gobierna para esta semana, ¿no? Para la próxima semana no tenemos idea qué va a pasar. Una de las profesiones que yo la verdad más admiro es la del periodista. Sí. Porque acá en el Ecuador lo que es noticia a las 10 de la mañana puede dejar de ser a las 4 de la tarde porque ha sido sobrepasada completamente por otra que ahora ya es tapa, ¿no? Claro, el escándalo de esta semana es la noticia más fuerte, nunca antes vista,
desde el escándalo de la semana pasada. Así es, más o menos. Decía, jamás se había visto tanta corrupción correísta como desde la semana pasada. Claro. Entonces, claro, cada semana te matan con una cantidad de nueva información, pero que cuando dices ya lo he visto todo, aparece por ahí algo. Pero eso tú crees que va en desmedro de la conciencia colectiva, es decir, cada escándalo como es rebasado por uno nuevo, no terminamos de procesar un escándalo y queda muchísimo en la impunidad porque ya no estamos escandalizados por esto y hay que escandalizarse por lo otro. Bueno, de alguna manera, digamos, llenas el archivo de la gente y termina difuminándose todo con todo. Es decir, ya el receptor de las noticias, el receptor de la información, no recuerda qué pasó hace 3 semanas porque desde hace 3 días la noticia es otra completamente diferente. O es como ir y llover, ¿no? Es como otra bomba en Bagdad. Sí, ya se te empieza a hacer callo los oídos también, ¿no? Ese es el otro problema. Empiezas a naturalizar temas como corrupción, por ejemplo. Entonces dices, ya, ok, hay tanta denuncia que yo creo que todos son corruptos. Porque además resulta que el corrupto termina denunciando al que le denuncia como corrupto. Claro. Y todos terminan denunciados. Entonces resulta que... industria y como denuncia maliciosa. Y Julio César Trujillo y los miembros de la Comisión Anticorrupción denunciaron a Polit por no haber auditado la compra de los terrenos de Refinería del Pacífico. Y terminaron ellos procesados y condenados por haber atentado contra el honor de Polit. Pero el magnánimo Polit recuerda que perdonó después. Sí, pero minutos después de que fueron desde condenados. Miami con un daiquiri pagado por Odebrecht. Tal cual. Claro, no aquí los pájaros disparando a las escopetas. O Villavicencio, 3 años procesado penalmente por escribir un artículo en donde denunciaba las irregularidades en la contratación de un estudio jurídico por parte del Ecuador. Resulta que este estudio jurídico había sido también abogado de la otra parte en otro juicio diferente, y Villavicencio escribe un artículo en plan B y termina 3 años procesado, 1 año y medio de los cuales estuvo prófugo con orden de prisión preventiva en su contra. Es una cosa de locos. Pero eso es bueno para ustedes los abogados penalistas, ¿no? No. O sea, hay camello, hay huevadilla, hay como... Imagínate, aquí no pasa nada. ¿Qué va a estar vos defendiendo al que atropelló un perro ahí? Con respecto al perro, no digamos los perros. Como decía Luke Ulsman, cierto nivel de delito es aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Está bien robar, pero robar un poquito. No. Ninguna sociedad, no existe sociedad en la historia en donde se haya podido extirpar completamente la comisión de conductas no deseables, para llamarlas de alguna manera. Y de hecho, las únicas sociedades que han hablado de 0 delitos y 0 tolerancia contra la delincuencia han sido las más fascistas. El nazismo decía, antes ningún delito sin ley, hoy ningún delito sin pena. Eso ese era el lema de la escuela de Kiel, ¿no? Que era la escuela penal del nacionalsocialismo. Entonces, claro, hablar de 0 tolerancia es imposible. De hecho, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, alguna vez seguramente hemos realizado alguna conducta que, analizada a la luz del derecho penal, podría eventualmente ser procesable. ¿Cuál, por ejemplo, es la tuya? Por ejemplo, no, los míos son... A los penalistas no le puedes pedir que confiese sus propios pecados. Pero no, pues... Vas a quitar cartel, loco. No. Pero ya alguna cosita prescrita, pues alguna cosita que ya... Y por ahí algún certificado médico cuando era estudiante de colegio, creo. Pues eso no es conducta penal. ¿Cómo no? Es falsificación de instrumento privado, claro. Es como Pedro Delgado. Le pides al tío médico que te dé un certificado que te morías del dolor de estómago y lo que había pasado es que no estudiaste para el examen. Y luego llegaste con el certificado médico falso. ¿Y eso es lo mismo que Pedro Delgado? No, porque él falsifica instrumento público, que es el título. ¿Y cuál es lo que pasa es el título, el instrumento público. Claro. Pero, por ejemplo, por falsificar el certificado médico y no ir a clases... Es una falsificación. ¿Y cuánto es la pena de eso? Ahí me coges, me tomas la lección, pero más o menos 3 a 5. 3 a 5 años por el certificado médico. Claro. Pero lo que pasa es que digamos que en otras sociedades, en Alemania, por ejemplo, así se penaría. Acá lo vemos como que, bueno, una travesura del guagua, ¿no? Y del tío del guagua, además, del tío médico del guagua. Claro. Y por ejemplo, que usarle un billetín al chapa del tránsito. Eso es cohecho. ¿Y cuánto te toca por eso? Ahí el que te puede dar razón de eso es Pamelita Martínez, que últimamente está filita en coimas de cohechos. Esa te puede decir cuál es la diferencia entre cohecho y concusión.
Está experta, ¿no? Sí. Está bastante más al día que nosotros. No, y además redactora de diarios y de libros y de cuadernos también, ¿no? Sí, y con buena letra al parecer, ¿no? Claro. Querido diario, hoy robé tanto. No, pero es que, ya fuera de joda, un poco es así. Tanto. Porque en los cuadernos al parecer no solamente estaban nombres y cifras y fechas, sino también temas espirituales, sentimentales. Hoy he amanecido melancólica y me dieron $300,000 que se me entregué a Alexis Vera. Pero me sequé las lágrimas como un fajo de $100. Había un componente emocional fuerte, o sea... Hay un bestseller, hermano, votado. Y yo creo que Fiscalía va a tener que pedir, aparte de la pericia contable, la pericia psicológica, porque realmente es un tema medio complejo. Vamos a entrar ahí, pero yo quería primero, empezar por el asunto de Brasil, el escandalazo de hoy día en el que se filtran conversaciones entre el actual ministro, el ex juez Moro, que es el duro del Maduro del caso Lava Jato, y lo que vienen a hacer los fiscales allá, que son los procuradores, y que más o menos el juez Moro empieza a delinear, en el caso del departamento de OAS, dado a Lula, a delinearle la línea, valga la redundancia, de investigación al fiscal. Y bueno, el Partido de los Trabajadores está tomando eso como la bala de plata para tumbar toda la investigación de Lava Jato, y también Rafa está diciendo, ahí está, igualito me hacen a mí. Bueno, primero que la diferencia es diametral. Segundo, habría que ver cómo Glenn Greenwald, que recordemos es quien hace la publicación de todo el tema Snowden en The Sun en su momento, y ahora tiene algún revista portal digital que se llama The Interceptor o alguna cosa así. En Brasil. Y bueno, habría que ver cómo obtuvo esos documentos, porque, a ver, una cosa es, tú como periodista, y eso lo defiendo yo, puedes hackear, mira tú. Puedes hackear. Puedes espiar. Puedes meterte siempre y cuando el objeto de tu investigación sea temas de interés público. Puedes hackear. Desde mi punto de vista, y eso es lo que hizo... ¿Pero alguien más comparte tu punto de vista o es así? Bueno, de hecho, a ver, espérate un ratito. De hecho, todos los que defienden lo hecho por Assange o Villavicencio en su momento. O sea, Villavicencio, por ejemplo, hackeó. No hackeó. Yo creo que sus habilidades no dan para hackear, pero... ¿Sus habilidades no dan? No. ¿Crees que es mal hacker, dices? Sí, no es hacker definitivamente, pero es periodista y es un receptor de información. Por ejemplo, Villavicencio difundió 2, 3 o 4 correos electrónicos cursados entre el entonces procurador y el entonces secretario jurídico de la presidencia. Alguien se metió al sistema. Si no fue él, fue quien le dio la información. ¿Es legítimo que un periodista difunda esto? Sí. Ya, pero la otra cosa es de que el periodista es el que intercepta la información. Bueno, es decir, cómo llega el periodista a la información, eso es otra cosa. Y no tengo por qué decirlo como periodista. Exacto, tú no tienes por qué develar tus fuentes. Pero si me cachan en la hackeada... Si te cachan en la hackeada, yo defendería al periodista bajo el argumento de que esa hackeada iba dirigida hacia la obtención de información de interés público. Claro. Ya, pero bueno, entonces... Por eso, a ver, uno tiene que ser coherente, y por eso más de una vez me han acusado últimamente de correísta, porque cuando correísta cagaba a la gente y uno se quejaba y uno defendía, por ejemplo, a los 10 del Uruncoto, a Villavicencio, a los alumnos del Mejía y a un montón de gente que defendí, todo estaba bien. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a Vinicio Alvarado le dictan una detención sin estar procesado y se la mantienen vigente? Entonces, claro, uno dice, no, está bien. Vos dices que se le atropellaron los derechitos a Vinicito. Sí, que posiblemente debería estar preso o procesado. Pero no así. Pero vos dices que hacen cagadas jurídicas a propósito o al apuro. No. Yo aquí siempre he sido defensor de la estupidez judicial. Sí, la teoría de la estupidez judicial. Generalmente no. ¿Pero es una estupidez en fiscalía? No lo hacen por malos, lo hacen por brutos. O de la judicatura. Qué ternurita, güey. No, a ver, sí. ¿Pero es el juez o es lo que la pasa fiscalía? Es que, a ver, más que un tema de ignorancia, tenemos una incipiente cultura jurídica en el país que se refleja en un muy mal nivel de administración de justicia. Y eso obviamente se refleja en violaciones constantes del debido proceso. Esto que le hicieron a Vinicio Alvarado se lo hacen a todo el mundo. O sea, le dictan la orden de detención y ahí se la dejan. Como decía doña Dormita, déjele que se estese, ¿no? Entonces, que se estese la orden de detención y ya está.
Y entonces resulta que un gallo podía estar años con orden de detención sin poder pisar suelo patrio, pero sin proceso. Entonces, ahora, claro, le hicieron a Vinicio Alvarado, que él sí tiene los medios y muchos para defenderse. Entonces, presentó un habeas corpus y se lo concedieron. Yo, de acuerdo. Entonces, Vini puede andar tranquilo y por el momento, o ya sopló. Debería, es decir, podría llegar al país, es decir, como un maestro mío de Argentina que lo decía un poco crudo, bueno, perdón, acá estamos creo que todos entre mayores de edad, decía, los hijos de puta también tienen derechos, así que... Wow. Sí. Y después que hay la bola de hijos de puta, pues lo que hay... Entonces, bueno, el problema es que la mayor parte de gente actúa con la lógica de Kissinger, ¿no? Cuando a Kissinger era el secretario de Estado y Gerald Ford el presidente, le dice, oiga, Kissinger, Somos es un hijo de puta. Y claro, Kissinger le dice, sí, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, claro, aquí un poco hacemos de esa selección. Si el hijo de puta es nuestro, entonces le defendemos todos los derechos. Pero si es que es del lado contrario, entonces vamos por él. No puede darse esa lógica. Los derechos son para todos. Entonces, claro, cuando opinas diferente, resulta que ya eres correísta, te vendiste, cuánto billete te pasaron o lo que sea. Bueno, como les dicen a ustedes cuando ustedes también hacen el reportaje del otro lado, ¿no? Sí. Volvamos al tema del Lavallato, ya, para no dejar ese cabo suelto. Ese cabo suelto. ¿Cómo lo ves? Mira, yo le veo muy complejo. Más allá de la publicación, ¿ves que normal y aceptable que un juez coordine el tema con fiscalía? No. Definitivamente tiene que haber total imparcialidad, independencia y una separación adecuada entre juez y fiscales. Es decir, toda la interacción que puede hacer el juez con los fiscales es la misma interacción que debe hacer con los defensores dentro del proceso. No afuera, no en el bar, no en el WhatsApp. Pero eso pasa todo el tiempo y tú lo sabes. Todo el tiempo. Todo el tiempo y yo diría que en todas partes. Aquí pasa. Aquí todos los días. Todos los días. Sí, lo que pasa es que, a ver, de alguna manera cuando todos los días jueces coordinando con fiscalía. Sí, yo te diría... A esos niveles de presidenciables. Mira, a ver, lo que pasa es que me estás pidiendo que yo te certifique algo que no lo puedo probar documentalmente ni por vías electrónicas, ni mucho menos. Pero... Salud. ¿Cuál es este? ¿Correa era? Sí. Como buen correísta que te estás haciendo, pues te traje este... No, ya sin hacerle propaganda, este vino es un vinazo de la zona de Mendoza y te recomiendo ir a la bodega. Ahí en Mendoza tienen una colección de cuadros espectacular. Ya, pues recién vengo de vacaciones, hermano, tengo que pagar la tarjeta. No devolver ahí de vacaciones. Antes, no sé si te acuerdas que en las botellas de Navarro Correas venían como un cuadro en cada una. Era un cuadro diferente. ¿Cómo no? Todos esos cuadros están en la bodega, en donde tienen la bodega en Mendoza. Chévere, pues si seguimos hablando va a tocar cobrarles más, loco. Entonces... y pide el Malbec. Ya, decías que no puedes probar que sucede en Ecuador todo el tiempo. Claro, a ver, lo que pasa es que hay ciertas prácticas, es como que tú me dices, en la Corte Constitucional anterior, ¿se cobraba? Te digo así clarito, sí. Cobraban por admisiones y cobraban por sentencias. ¿Te quisieron cobrar? No, me mandaron mensajeros N veces. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Yo me dedicaba muchísimo. ¿Y por qué no denunciaste? ¿Por qué no? ¿A quién? ¿Al Galo Chiriboga? Me hubieras avisado, íbamos los dos. Vos firmabas la denuncia y yo iba como tu abogado a ver cómo nos iba. Claro. Pero entonces, si es que no había sentido, ¿para qué? O sea, viva la impunidad. Es que eso es lo que pasó. A ver, el problema de la metida de mano es ese. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía muchísimo en materia constitucional. Tuve que dejar de hacer absolutamente, o sea, de 100 a 0. Porque no tenía sentido llegar a esa corte con Pamelita y compañía, ¿no? Claro, y sus boys. Pazmiño y toda esa gente. Tenías que llegar, claro, había dos formas. Con jabas de cerveza. O te resignabas a perder el caso o jugabas bajo las reglas que te ponían. Es que no solo a nivel constitucional, sino en cualquier instancia. Bueno, por favor, de nuestra Corte Nacional, tampoco, ahí tenemos maravillas para hablar. El problema es que ellos siguen ahí. Pero vos ganaste en un juicio estos 10 años. Un montón. Pero de los polémicos... Puta, todos. 10 de Luluncoto, Villavicencio. ¿Y cómo hacías, ve? Verás, hay un grupo de panitas llamados periodistas que eran los que mediatizaban el tema. ¿Y coordinabas eso? No, nunca. Ya. ¿Con vos alguna vez? No, mentira. ¿Qué ves, mentiroso? No.
No, lo que pasa es que, a ver, eran casos muy mediáticos, entonces el hacerlos muy públicos hacía mucho más difícil a los jueces el hacer una cagada. Entonces, claro, a la final se veían abocados a actuar en derecho, pero arrinconándolos por la vía de información. Y en esos camellabas gratis. En esos camellaba gratis. Sí. En todos. A Villavicencio no le cobraste nada. No, nada. Y eso sí se lo puedo decir aquí. Es más, alguna vez me dice que me regaló un libro. Yo todavía pongo eso en tela de duda. Pero... Claro. ¿Y en qué defines si es que trabajas pro bono o no? Básicamente. ¿En la exposición pública? ¿Puedo decirlo así clarito? Sí. En que me dé la gana o no me dé la gana. Así de sencillo. O sea, lo que pasa es que como abogado tú distribuyes tu tiempo. Si quieres hacerlo gratis, chévere. Por ejemplo, muchas veces hemos hecho gratis en mi estudio jurídico, en unos casos bajo consideraciones, por ejemplo, socioeconómicas. Ah, sí, haces unas cosas que no sean mediáticas, sino que sean en otros de casos, cuacha, sí. Sí, por supuesto. En otros casos que sean violaciones clamorosas a derechos humanos. Por ejemplo, caso 10 del Uruncoto. No, por ejemplo, es caso Mejía. Por ejemplo, caso matrimonio igualitario. Por ejemplo, es decir, son temas de derechos humanos que ¿qué vas a cobrar? O sea, no tiene sentido. O sea, lo haces de corazón. Y en otros casos, por ejemplo, lo hemos hecho cuando son temas jurídicos que resultan muy interesantes y que pueden permitir un desarrollo de la jurisprudencia. De hecho, los casos más importantes, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, no son aquellos en donde está el presidente de la República o Neymar o qué sé yo, una figura pública, sino son aquellos casos que dejan jurisprudencia. Por decir algo, Miranda versus Arizona, el famoso caso del cual se deriva la garantía más conocida gracias a Hollywood. Usted tiene derecho a permanecer callado, cualquier cosa que diga se podrá ser usado en su contra, usted tiene derecho a un abogado. Eso es derivación de Miranda versus Arizona. ¿Quién era Miranda? Era un ladrón de poca monta. Era un tipo cualquiera, pero un caso tan interesante que con seguridad, si yo hubiera tenido en ese momento, o sea, si yo hubiera vivido en esa época y hubiera tenido la posibilidad, me habría encantado defenderlo. Bien, ¿estas filtraciones van a tumbar el caso de Lava Jato? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque es un caso que ha pasado varios recursos, que ha pasado varias instancias, que no se ha quedado bajo la égida de un solo juez, del juez Moro, que ha sido revisado por otros jueces y que difícil, y creo que tiene una estructura bastante más sólida que esto. Más allá de que no se me ocurre hasta ahora cómo van a poder incorporar eso válidamente al proceso. Tratan de llevar eso a la realidad de los correístas, ¿no? Dicen tal cual a nosotros, igualito nos hicieron, coordinaban, ya tenían clarito cuál era nuestro fin jurídico y nuestro fin judicial y por eso está Jorgito ahí, pobrecito. En el caso de los correístas la cosa es un pelín diferente. Por ejemplo, caso Arroz Verde, ¿qué es lo que tienes? Tienes una cantidad de correos electrónicos cursados entre doña Pamelita y varios, en donde les da cuenta y razón de cómo entraba la plata y cómo se distribuía. Ya, pero yo puedo escribir cualquier cosa. No, pero en la época, pues. Ya, pero ¿qué tal que yo empiezo un diario y digo, hoy le di plata a Ramiro García, cualquier cantidad, y me sentí triste y tal y cual? Olvídate el cuaderno. ¿Dónde está el billete? A ver, espérate. Olvídate el cuaderno. Se demuestra a través de los correos. Pero ahora el correísta aparezco yo, ¿no? No, está bien. No. Estás haciendo tu papel de abogado del diablo. Me parece legítimo. A través de los correos electrónicos se establece que una serie de contratistas, de empresarios, aportaban por millones en total a la estructura correísta. Hechas las investigaciones, y ahora, porque muchos de estos empresarios han ido a rendir sus versiones y dicen, sí, en efecto, yo pagué, aquí está. ¿Eso no es delito? Bajo criterios de concusión, ¿no? Porque yo te aporté a vos, Ñaño. Pero yo no tengo ningún papel en el que diga que... Es que no solamente es aporte. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es aportar a cambio de un favor contractual. Y otra cosa ¿Pero cómo demuestras eso? Y otra cosa es aportar extorsionado por una estructura de poder que te obliga. Son dos temas diferentes, cohecho y concusión. Ya, pero la cosa es extorsionado. Lo que pasa es de que a mí me preocupa de que sí, bueno, Alexis Mera, la Duarte... Pero los empresarios corruptos que son los que estaban dando el billete para luego verá, lo que salen pasa es de que víctimas, a mí me parece, y por ahí está Tomislav pasando bacán. A mí me parece metodológicamente inadecuado meterles a todos en el mismo saco para empezar. Tú dices que hay algunos que fueron extorsionados y hay otros que lo utilizaron esto como forma de cohecho. Por ejemplo, Odebrecht. A Odebrecht nadie le extorsionaba. Odebrecht generó un sistema de coimas. O sea, con ellos no hay
Entonces, meter a todos en el mismo saco de Odebrecht me parece que no ¿A quién sería muy sacas? ¿A quién no, bueno, yo no voy a nombrar a nadie ni a personalizar. Topicito, ahora, así, Topicito, pobrecito, extorsionadito. Pobre Tommy. Creo, últimamente le he visto sufriendo las de Caí. No sé qué tanto sufre, ¿no? Porque nos ve la cara cojudos, hermano. O sea, aquí todo el mundo sabe, todo el mundo denuncia, pero hermano, además sigue metiéndose todo el billete del mundo. Pero sí, pero mira que colabora con Fiscalía y devuelve como 11 o 12 millones de dólares. Entonces, eso habría... Para las colas. Que será para las colas o no. Bueno, pero a ver, ojo, vamos estableciendo exactamente cuánto dio, cuánto recibió y si es que lo que recibió es a cambio de lo que da. Porque, ojo, una cosa es que seas aportante, por decirte algo. Se me ocurre, Supermaxi. Supermaxi aporta con $1 millón a una campaña. La pregunta es, ¿qué recibe Supermaxi? Posiblemente nada, no mucho, tranquilidad, paz, serenidad o dormir 8 horas, lo que tú quieras. Pero no se me ocurre, por ejemplo, qué puede recibir Supermaxi del gobierno bajo criterios ilícitos o mi comisariato o N compañías privadas. Entonces, por eso te digo que hay que tener un poquitito de... Pero, por ejemplo, Hidalgo. O el grupo El Jury que hace esta cosa, o ¿verdad? Pero, por ejemplo, Hidalgo, que está en la lista. Aurelio Hidalgo. Ministro de Obras Públicas. A mí me parece impresentable, y eso se lo digo así con todas las letras, que se le ponga al primo de los Hidalgo de ministro de Obras Públicas. Y que nos vengan a decir que no reciben un contrato desde hace no sé cuántos meses. Con eso justifican. Cuento. Hidalgo ganaba contratos sin participar. Pero dicen que en este gobierno ya nada. A ver. Que más bien ha sido perjudicial para ellos esto del ministerio del primo. No le voy a descolgar a mi pana Villavicencio, que está haciendo un trabajito muy interesante sobre ese tema. Pero te puedo decir sobre Hidalgo. Sí, señor. La Odebrecht ecuatoriana. La Odebrecht ecuatoriana, exactamente. Tanto que le ponen al primo de ministro de Obras Públicas. Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, cirugía mayor contra la corrupción, déjese huevadas. O sea, no nos vea la cara de pendejos. O sea, pero vos dices que lo ponen al primo. Entonces, Lenin es un cómplice de la huevadilla. Mira, habría que ver hasta dónde. O le ven la cara de Gilancho. Habría que ver hasta dónde. Pero lo que sí está claro es que no se le puede. Pero es que no solamente era el primo. Él era el que gerenciaba el Hidalgo Perú. Averíguate el club de la construcción que se armó en el Perú y que ahora hay un pito en fiscalía impresionante donde lo están procesando uno por uno. Y el que manejaba el tema de Hidalgo allá era Aurelio Hidalgo. Ya, pero ¿por qué el gobierno nombra a una persona así? Mira, a ver. Hay cosas que tapar desde el ministerio. Hay cosas que no se explica. O sea, tú no me estás preguntando a mí. Yo jamás he sido funcionario de este gobierno, así que no te podría decir. No, pero eres un tipo que está informado. Pues debes tener una opinión construida. Verás, a mí me parece o una pendejez sin nombre o realmente Hidalgo está tan impregnado en el poder que hace lo que le da la gana. Así de sencillo. Entonces, una de dos pasa. Pero sea la razón que sea, eso no tiene presentación. La Fabril también aparece por ahí. A ver. Que también hace un ratito hablábamos sobre la denuncia que presentó Trujillo y los demás miembros del Consejo Anticorrupción. ¿Cuál fue la denuncia que presentó Trujillo? Pero recordemos. Fue que el señor González Artigas, principal de la Fabril, compró el terreno en más o menos, no me acuerdo, era como $500,000 y lo vendió en 5 millones al año. Entonces, claro, con un sobreprecio... Estamos hablando de Refinería del Pacífico. Estamos hablando de Refinería del Pacífico en Manabí, el Aromo. Y resulta que, de acuerdo a Villavicencio y otros expertos en el tema petrolero, era un terreno que no servía en absoluto para refinería, porque para empezar no tenía agua. Y es más... Pero para eso se llamaba el Acueducto de la Esperanza, también como Odebrecht. Pero espérate que todo se soluciona, mi hermano. Espérate, el tema era con Worley Parsons. El tema era peor, que para poder asentar el terreno te necesitaban agua y agua en cantidades. Como no tenían agua dulce, ¿qué hicieron? La más fácil, traiga agua salada. O sea, con eso era imposible una refinería, porque... Claro, para cualquiera entiende que el momento que armas una estructura metálica ahí, como una refinería con agua, con terreno bañado en agua salada, ibas a tener una refinería oxidada y podrida en 3 años. Así que... Entonces vos dices que la Fabril tampoco es
de los pobrecitos que fueron a ver, incautados. yo no voy Porque estoy verás, haciendo un ejercicio de descarte espérame para ver cuál salvas. Yo lo que digo es que hay, o sea, si no vamos a caer en un derecho penal de autor. Es decir, estos son los pisos, estos otros son los pisos. No, si juicio por este programa, derecho, chucha, vos defiendes, verás. Yo creo que... Y no estarás cobrando nada. O sea, con las preguntas cabronas que haces, vamos a terminar enjuiciados los dos. Así. Salud. Pero tengo un buen abogado, pues ya contigo estamos salvados. El rol de los personajes públicos que van apareciendo. O sea, hay unos papeles, unos mails que dicen yo le di plata a fulano, yo le di plata a Mengano, Alexis recibió un billete, Alvarado era el nexo para esta otra, A ver, primero, Duarte... para ponernos de acuerdo. La prueba se arma en conjunto. Lo que quiere decir que no es que tienes una prueba que es con la que mataste. O sea, acá no hay la bala de plata. No. La prueba se arma en conjunto y debe tener credibilidad, debe tener coherencia, debe cerrar, lógicamente. ¿Y qué necesitamos para que cierre más? Espérate, primero, ¿Pamela Martínez era o no era asesora de Correa a esa época? Sí. ¿Pamela Martínez está o no está señalada por varios factores externos como la que cobraba billete? Entre ellos el primo Pedro Delgado. Ya, pero y primo dijo Acefú. Acefú y el propio Fabricio Correa también. Claro. Ya, ok. Entonces, está claro que había una relación institucional. Pero eso sigue sin probar nada. Espérame 2 segunditos. Dale. Luego de esto tienes los correos electrónicos que cursaba ella hacia sus jefes y hacia los demás, explicando cómo recibía y cómo pagaba. Correos electrónicos que además obedecen a una circunstancia especial. Estitos se robaban entre ellos. Es increíble, ¿no? No, en serio, fuera de joda, se robaban entre ellos. Date revisando, le decía el correo a la Pamela Martínez, porque yo estoy seguro si es que el Patiño está llevando bien la huevadilla. Es decir, Habla serio, pues. Bajo los estándares del correísmo, doña Pamela Martínez Patiño que le ha dado todo. Era la honesta. Ojo, no le ha agradecido, le ha dado todo. Yo no sé qué nomás le habrá dado, pero parece que la confianza se la perdió. Y de hecho... al momento en que le entrega a doña Pamela Martínez 2012 a 2013 el manejo de las cuentas de Alianza País, consideraban que ella tenía un nivel de honestidad mucho más alto. O sea, la honesta era Pamelita. O sea, tenía un rango de honestos dentro de los corruptos. Es decir, le entregan a doña Pamela de acuerdo a lo que ella dice porque consideraban que Patiño les pateó. Es un ladrón fiable, dices. Una chora fiable. No sé. A ver, espérate un ratito. Vos eres periodista, yo soy abogado, yo no puedo atentar contra la presunción de inocencia. Si no, hay que ser coherentes. ¿Viste o no? Él está recién empezando el proceso. A ver, el asunto es que todos estos mails los cursa porque tenía que dar cuenta y razón. Porque no confiaban en el manejo de platas. Porque además en el camino, doña Pamelita en 2 o 3 años aparece como con 5 casas, 20 carros. Después de haber, y en eso sí puedo yo dar fe. De no tener dónde caerse muerta ni ella ni el marido. Porque el marido era tu colega y presidente del colegio de abogados del Guayas. Con quien jamás tuvimos, es más, la relación fue muy Jaime Salazar. Qué buena pinta, ¿no? Los abogados de Guayaquil así son de eterno blanco, vino a declarar. A ver. Después te putean, que le dijeron, después te putean, te dicen regionalista. No, pero es que yo digo, el man viene de ¿cómo me puedo ver más transparente y pulcro? Vístase de blanco, abogado. Puta de blanco, güey. Claro. Chau monje, güey. Voy a... Sí. Bueno, pero a ver. Pero con él nunca coincidiste y... En nada. Es más, no solamente que no coincidimos, sino que la relación fue de contradicción todo el tiempo. Porque mientras él justificaba y defendía todas las acciones del Consejo de la Judicatura de Yalc. Nosotros criticábamos todos los días. Es más, quisieron en Pichincha hacer el mismo ejercicio que hicieron en Guayas. Optar al Colegio de Abogados de Pichincha y tomárselo. ¿Cuándo fue tu primera elección? Claro. Cuando salía Lomía y entrabas tú. Salía Lomía y entraba yo, exactamente. Y bueno, ahí lo que hicieron es mandar a busetas llenas de funcionarios públicos para que vengan a votar. Pero vos dices, Pama... Nos ayudaron porque toditos esos abogados de la función pública vinieron y votaron por nosotros y le terminamos dando casi 2-1. Aquí están algunos de los compañeros del directorio de entonces
Y desde entonces ya solo se reelige como Rafa. Así ya. No, una besita nomás. Indefinida la huevada acá con el doctor. Yo soy enemigo de las reelecciones indefinidas. Me he reelegido por una única y última vez. Y créeme que estoy contando los meses, por no decirte los días, para ya irme del colegio. Porque ha sido una experiencia lindísima. Eso decían de Bota hace 15 años, hermano. Pero ve, bueno, ya vas a ver marzo del próximo año. Hasta luego y muchas gracias. No, sí te creo. Pero cuando vos dices que Jimmy y Pame no tenían... ¿Dónde caerse muertos? No tenían dónde caerse muertos. Y resulta que ahora Salazar arma un movimiento, un partido nacional, Justicia Social. Pero además nacional, es decir, presentaron más candidatos a alcalde que los correístas. Presentaron candidatos a prefecto prácticamente en todo el país. ¿Tienes idea de lo que cuesta generar una estructura política nacional? O sea, son varios millones de dólares que se gastaron ahí. Entonces dices que ahí se lavó un billete, dices. ¿De dónde? Ahí se lavó un billete, dices. Lo que te puedo decir es que, o sea, gente que a duras penas tenía para el taxi, de pronto aparece con dueños de partidos políticos nacionales. Pero tal vez fue un buen abogado el man que... Revísale. A ver, fácil, métete a la página de su programa de televisión. Y ahí está, programa de televisión pagado por TCI que generó como $280,000 en pérdidas. Ellos no pusieron un centavo partido por la mitad. Así es. Claro. ¿Qué crees que les ¿Y vos con tu programa en Telesucesos no tenías? No, por supuesto que tenemos, pero nosotros pagamos a Telesucesos mensualmente como corresponde. No, está bien. Lo que pasa es que yo creo que estás picado por el rating, ¿no? Verás, si hablamos de rating, nosotros nos mantenemos, ellos no. Así que algo habremos hecho bien. Pero sigue sin hablar. Es más, aquí está el productor, hermano. El Juanito te va a putear después del programa. Pero yo lo que digo es ya, la tipa era funcionaria en ese tiempo. Fabricio dice lo mismo, el primo dice lo mismo y hay unos mails. Todos dicen lo mismo. Ya, aparecen los mails. Pero falta el cuerpo del delito. A ver, espérate un ratito. En los mails dice A, B, C, D, E nos dieron tanto. Consultados A, B, C, D, E dicen sí, en efecto, nos pidieron, esta señora vino y nosotros pagamos. Aquí está, porque además pagaron con factura, con cheque, con giro, con transferencia. O sea, los pagos están. ¿Pero eso era por giles o porque se creían ya inmunes a todo? Verás, lo que pasa es que tú puedes manejar coimas en efectivo hasta cierto nivel. ¿Cuánto es más o menos? Es decir, verás, si yo te doy, por ejemplo, lo que puedas manejar lo que puedas manejar. Toma nota, Rafa. A ver, escuchen, lo que puedas manejar en la calle sin que te atraquen. O sea, si yo te doy a ti $50,000 en efectivo, vos vas a ir pariendo caminando por la calle. Pero yo con $200 voy pariendo por la calle, por loco. Entonces, imagínate, o sea, 4 millones ya no se te puede entregar en efectivo. Entonces ya hay que buscar otros medios. ¿Cuánto es lo entregable? Es que entonces, yo no tengo espérate 2 segundos. Entonces, ¿cuánto claro, un si maletín? yo te voy a entregar 4 millones, entonces te voy a decir, mira, hagamos una cosa, crúzame facturas o dame una cuenta en el exterior para yo hacerte el giro desde mi cuenta en el exterior y que no pase por los controles del sistema financiero nacional. Ese es uno de los, mecanismos. Depende del maletín. Y depende del... Pero un maletín normal en billetes de $100. Pana, yo no me dedico a esas gestiones, no te podría decir. Pero en algún juicio vas a haber visto. ¿Mande? En algún juicio has de conocer más o menos. No, mi pana, la verdad no he tenido el privilegio. De esa sí me la he perdido. Porque vos mismo dices cuánto te pueden entregar y andar con eso. O sea, para que tengas una idea, tú has visto que los fajos son de 100 billetes, ¿no es cierto? Es que yo no tengo puta idea. El fajo normal es de 100 billetes. Ahora sí has visto. Que si son de $1, a ver, espérate un ratito. Si el fajo es de billetes de $1, son $100. Pero si el fajo es de billetes de $100, son $10,000. Entonces, claro, con 10 fajos ya tienes $100,000. En un maletín, si metes 50 fajos, tienes $500,000. Y funciona así. Pero $500,000, como tú decías hace un rato, es para las colas. Porque aquí estamos hablando de 11,5 millones solamente. Puta, imagínate cuando era Sucre, es que cagado de haber sido Coimar, puta. Claro. Puta, llenabas un maletín y había para las colas. Ahí sí, pero puta, imagínate lo que es, por ejemplo, cargar plata en Venezuela. O sea, tienes que ir con carretiza. Claro, pues. Claro. Pero en cambio acá, dolarizados, hasta eso de alguna forma se facilita. Pero aparte, si tú tenías el superintendente de bancos propios, sí, los beneficios de el la contralor, no solamente que propio, sino que se sentaba en la mesa a ayudar a contar la plata. Procurador propio. Fiscal recontra propio. Fiscales.
recontra propios. ¿Desde dónde? Le tenías, ¿cómo desde dónde? Desde Chiriboga, Bacamancheno, básicamente. Washington Pesantes no cuenta. También en la colada. También, seguro. Pero luego andaba Acuérdate. de opositor y de... Ni a los de ahora ni los de antes. Washington Pesantes. Así era el spot, pues. Acuérdate. Y ahora ganaron la alcaldía de Quito, cero huevadas, pues, loco. Sí, pero no creo que por la imagen del Pesantes. No, perdóname. pero el movimiento, loco, salvó el registro electoral y todo. Sí, no, y lo hicieron muy bien. Además, una campaña muy bien manejada, muy bien lograda. Ah, vos estabas a favor de Yunda, ¿cierto? No que jodas, chucha. Sí, ahora se hace el juego. para- En Twitter era la mejor lista de concejales, es sin duda Perdóname, la del era la más doctor Yunda. académica. Le tenías al René Bedón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de los Hemisferios, en una de las listas. Y en la otra de las listas, no me acuerdo, creo que era la del sur, le tenías al Santiago Guarderas, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica. También decir que eres Era yundista, yundista. Se portó pilas el Yunda, puso gente buena. Así de sencillo. Pero bueno, ya luego hablamos de Yunda. Y ahora, Terminemos eso de que, a ver, si estás a favor, si uno dice, mañana creo que va a llover, no es que estoy a favor de la lluvia. O sea, perdóname. O sea, esto se veía venir. Pero además por la estupidez de Raimundo y todo el mundo ahí. ¿Por quién votaste para la alcaldía? Yo, ¿por quién voté por la alcaldía? Adivina. Por Yunda. Te apuesto que no das. Pucha, por el Guayaquil. Había uno que tenía apellido Guayaquil. Si quieres salvar a Quito, vota por Guayaquil. Claro. Esa es la mejor. Esa Y es te la digo mejor. después que decía, dicen que tengo el apellido equivocado. Vota por ni sé qué Guayaquil. Pana, yo voto en Puerto Viejo. Votas en Puerto Viejo. Sí, yo voto Y en votaste Puerto por Casanova. Casanova. Habla serio. Agustín pues, Casanova. Pero Agustín Casanova bailarín, pues, brother. Súper, pero buen alcalde. Pero buen bailarín, dices. Claro, pero buen alcalde. Políticamente incoherente, ha pasado de las izquierdas a las de las derechas, sin duda. El tema es que, a diferencia de lo que pasa en la elección de presidente o en la elección de legisladores, cuando votas para las seccionales, tienes que pensar bajo otra lógica. Pero votaste por Leonardo Orlando también. No, te soy sincero, no. ¿Y qué pasó, Iván David, con Orlando? ¿Cómo se nota? ¿Qué ¿Cómo se pasó? entiende? Que hizo una linda campaña, la hizo súper bien, un tipo carismático que hizo una campaña chévere, además un buen tipo, debo reconocerlo, y ganó. Y bien ganado. Y se los comió a las viejas. A ver, lo que pasa es que los otros, Jaime Estrada, Puta, que estaba de ganador, Jaime Estrada. Clemente Vázquez y otros, resulta que ya estaban de ganadores. Entonces cada uno, además haciendo campaña. A ver, esto por ejemplo Como fue el general Moncayo, dices. más o menos. Haciendo campañas sí, de la hamaca. Exactamente. La política cambió, la comunicación cambió. El grueso del electorado tiene entre 16 y 28 años. No compran periódico, no ven los noticieros, Ven la posta. casi no oyen radio, ven la posta, claro. Exacto, es que ven los temas digitales. Sí, la posta, Plan B y otros. O sea, hagamos de propaganda también a la competencia. ¿Cómo no? Ya, claro, y esa comunicación, además, la forma en que debe comunicarse es diferente. Estos chicos que constituyen además el grueso del electorado, ya no se te comen un discurso inacabable de 3 horas como el de Velasco Ibarra. No, O sea, necesitan un video de un minuto hasta donde llega a Instagram. Roldós sería un fracaso como candidato, por acartonado, por aburrido, que en su momento fue un exitazo. Ahora, imagínate, mientras Moncayo aparecía hablando de no sé qué y mientras los otros 6 candidatos le tiraban piedras, Yunda hacía un video con youtubers de menos de 1 minuto. Entonces yo cuando vi eso dije, ve, este gana. Aparte de eso, yo tengo una ventaja que no les creo a los encuestadores y tengo a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Central a la manito. Sí me mandaste el día de... Corremos una encuesta, acuérdate cuando decía estoy pariendo. No, me llamaste y me dijiste, yo también me dijiste, el día de la elección. Claro, porque yo tenía el dato de una pequeña encuesta que habíamos corrido, en donde además, claro, en la Escuela de Matemáticas, esos matemáticos de la Universidad Central, que son de lujo además, pero están como en la estratosfera, ¿no? O sea, ellos no se meten en temas políticos, no nada. O sea, para ellos 3 es 3, 4 es 4 y punto, y se acabó. A diferencia de nuestros encuestadores que son más joyas, ¿no? De 3 puede ser 5 o 7 puede ser 2. Entonces, claro, los tipos se mandaron una pequeña encuesta a la que yo tuve acceso y decía, 3 semanas antes dije, ve, Yunda está primero. No me imaginé que Moncayo iba a bajar tanto hasta llegar tercero. Pero Yunda estaba primero. Claramente estaba primero. Y te dije, mira, que doña está Luisa Maldonado está ahí 2 puntos subió en arriba. silencio. Y en efecto,
ganó con 2 puntos arriba. Pero bueno, aguántate un rato, que no estábamos en eso. Estábamos en el tema de arroz verde, hermano. Vos me Le llevas... encanta poner a él el libreto, no le gusta que una vez. Claro, no, es que te me vas a estar recogiendo, ya estás hablando que yunda, ya. Arroz verde. ¿Dónde está el cuerpo del delito? Risotto loco? al pesto. Sí, pues, o sea, ¿dónde está el billete? A ver, ¿dónde está el billete? Porque igual es con Glass, loco. Con Glass, 13 millones, cuando son 14 millones, O sea, con a Globo ver, International. lo primero que tenemos Porque que- le dieron al tío que dice que... Lo primero que tenemos que ¿Pero dónde está entender la es que plata? nadie es tan cojudo para recibir el billete en su cuenta personal. O sea, así de sencillo. Perdón que lo diga así, pero... O sea, nadie es tan idiota para decir, ¿sabe qué? Deposíteme en mi cuenta. Entonces, Número claro, 2 del tip, no reciba dinero hasta el que pueda transportar. sí. Nunca pide si en su no, cuenta pida personal. transferencia al exterior. Claro. Si es que ya se le complica Ese es mucho... el manual del Chauraki. Si es que ya se le complica mucho eso, paso 3, búsquese una persona muy de Testaferro. confianza. El testaferro. Que viene del italiano esto. Testa di ferro, cabeza de hierro. ¿Y qué tienes que encontrar en un testaferro? ¿Cuáles son las aptitudes que tienes que encontrar en un testaferro? Primero que no te robe. Primero, como hemos visto, ¿no? Primero porque que no luego te estás robe, un porque testaferro luego- que vigila al otro Porque testaferro. claro, luego vas a necesitar el sicario para el testaferro. Claro. A ver, primero que no te robes. Se supone que la primera relación que tiene que haber entre el de atrás y quien hace de fronting, de testaferro, es una relación de total confianza, que generalmente se la construye por motivos familiares, laborales, contractuales o de experiencia de vida, digamos así. O sea, el testaferro Entonces, es alguien... muy cercano a ti. Entonces, claro, en el caso de Glass, lo utiliza al tío Rivera, para que reciba la plata. Porque no es que nadie al tío le pagaba por guapo. No, le decía, No. a ver, el tipo iba a nombre de Glass y recibía a nombre de Glass. Pero también Entonces, es muy cojudo tener debería como ser- de testaferro al tío, Lo que pasa es que o tiene... a la mujer, o al primo. Pero es que corres el Hay que riesgo buscar uno más... más lejitos. Es Sí. que en función de que vas buscando uno más lejitos, se va diluyendo la confianza. ¿Qué tal si te patea? O sea, tú haces todo el trabajo sucio. Te pagan 15 millones de dólares y resulta que un día ese al que le estaban pagando para que tú recibas, agarra y se manda a cambiar. Y quedaste colgado de la brocha, maestro. Entonces, por eso tiene que haber una El cercanía testaferro total. tiene que ser de confianza. De Punto confianza. número 5 en el... Entonces, en el claro, manual. puede ser o tu tío o tu asesor en el caso de doña Pamelita. Entonces Claro. le ponen a doña Pamela, que para entonces era la asesora jurídica, pero además, ojo, a mí me causa mucha gracia no solamente es decir, no me causa gracia la corrupción, pero me causa gracia los trasfondos que hay. Alexis Mera dice, Pamela Martínez me tenía envidia. Claro. Ella quería ser la secretaria jurídica. O sea, cualquiera que le conoce a Pamela Martínez y a Alexis Mera sabe que entre los dos hay una diferencia jurídica, pero abismal. O sea, doña Pamelita no estaba ni para comprar tabacos. Y sin embargo era de Pues tal... jurídicamente Alexis Mérez es un tipo... Es un tipo respetable. solvente. Es un tipo solvente. No, no tiene una gran formación jurídica, o sea, no es un tratadista ni mucho menos, Es un tipo inteligente. pero es un tipo inteligente, hábil, sobre todo, que conoce cómo manejar las estructuras y cómo activar las llaves. Y en eso es experto. Pero además, comparado, o sea, si tú me dices, comparado a Alexis Mera con un jurista, con un catedrático, bueno, tal vez la pierde. Pero comparado... Pero en la mayoría pero, un campo. pero comparado con Pamela Martínez, está era Justiniano. Olvídense, o sea, estaba pero siglos adelante. Para que doña Pamela Martínez haya considerado que tenía la posibilidad de desbancar la Mera de la Secretaría Jurídica, significa que le tenía cogido al Masi, pero del brazo, digamos. Claro, significa que tenía una confianza, pero absoluta. Sin duda. Pero ella dice que tiene miedo de Alexis Mera. ¿Lo crees aparte de un tipo inteligente, un tipo peligroso? Mira, yo creo que Alexis Mera es una persona que ha hecho muchísimo daño. ¿Lo conoces mucha personalmente? gente. Lo conozco personalmente. Digamos, he tratado 3 o 4 veces. Pero Y- a nivel de litigando. No a nivel coloquial, ni mucho menos. Es Litigando. decir, más allá de que nos hemos saludado un par de veces que nos hemos encontrado en el aeropuerto, generalmente cuando nos hemos visto, yo he sido en el banquillo, es decir, de defensor en el banquillo de los acusados y el del otro lado. Ya, ¿Alguna nivel profesional. vez se quejaba cuando yo defendía a Clever Jiménez en el caso de Villavicencio, pero en ese tema era solamente Clever Jiménez. Y claro, yo al frente tenía, imagínense lo que era, ¿no? Tenía al frente al procurador,
al fiscal Chiriboga y Alexis Mera. Del otro lado estábamos Clever Jiménez y yo. Entonces les tomé una foto, medio hacia el andar, y subí a Twitter y dije, así se debe ver cuando se enfrenta al poder. Porque claro, era el poder en ese momento. Estoy hablando de año 2015 a 2016. Y claro, era todo el poder al frente. ¿Sientes satisfacción de saber que el man no va a poder ver esta entrevista porque está en Cana? No, porque creo que sí le está viendo. Bueno, sí tienen internet. Está en la cárcel 4, no Claro. me jodas. Está Pero viendo. bueno, pero sientes Un saludo para Alexis. Iba a hacer un comentario con el tema del jabón, pero creo que aquí no cabe. Que se te caiga nomás, ñaño. Pero sientes Después te satisfacción. dicen homofóbico. Pero acá ¿cómo así chistes? Que ahora hay que ser correctos en todo, ¿no? Bueno, dale entonces. ¿Sientes satisfacción? Mira, no siento jamás, hasta ahora, y eso creo que es uno de los gustos personales. He podido salir de estos años, o sea, después de 15 sabatinas, de N enlaces ciudadanos, después de ataques personales, después de que se metieron con todo, porque se metieron con mi familia, se metieron con mi proyecto de vida, salí sin odio. No me satisface ni me produce placer verle a nadie preso. Y la gente que trabaja conmigo sabe que eso es así. O sea, yo jamás he dicho, oigan, pucha, festejemos porque a tal o cual cayó en cana. Eso nunca ha pasado. Y espero que jamás pase. Entonces yo Ni creo un que pequeño gustito. para mí el plus real, el pequeño gustito es ver cómo se cae la estructura. En eso sí, en todo lo que pueda colaborar para que esa estructura mafiosa, perversa, que generó por un lado persecución extrema y por otro impunidad, no vuelva más, cuenten conmigo. Y se está cayendo. Pero como para decir, oye, cuenten conmigo para cagarle a tal, ni al MASI ni a nadie. No. Es más, cuando le dictaron prisión preventiva, yo me acuerdo, yo regresaba, tenía una reunión de la Federación Interamericana de Abogados en El Salvador, me acuerdo. Y el vuelo era San Salvador, Bogotá, Quito. Llego a Bogotá, me anclo al Wi-Fi del aeropuerto y veo que le dictaron prisión preventiva. Desde mi punto de vista, de manera inadecuada. Porque si a mí me procesan en Cuenca y yo estoy en Quito, yo tengo derecho a que me permitan presentarme aquí en Quito. Peor todavía si vivo en Bruselas. O sea, exigirle que venga cada 15 días de Bruselas a Quito a hacer una presentación periódica es totalmente desproporcionado. Y una prisión preventiva basada en ese criterio, desde mi punto de vista, es totalmente desproporcionado. Y eso provocó que Interpol puse en diga Bogotá, que no. No, Interpol, así sigas todas las normas de debido proceso, te va a decir que no, porque Interpol no se mete en aquellos casos que ellos llaman administrativos. En aquellos delitos contra la administración pública, temas de corrupción, ellos no se meten. Ellos están para otro tipo de cosas, ¿no? La criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico, ese tipo de vainas. Pero bueno, te decía, llego a Bogotá, veo eso y puse un tweet que dije me parece desproporcionado e ilegítimo la prisión preventiva en contra de Correa. Por tales y tales razones, basado básicamente en los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Ok, luego de eso me trepé al avión y llegué a Quito. Cuando llego a Quito, veo un tuit del MASI. Hasta Ramiro García, que no sé, dice que yo dije, puta, se cagó. Ok, llegué era como a la 1:30 de la mañana, me quedé dormido. Al día siguiente tenía unas 25,000 puteadas. Te vendiste a Correa, cuánto te pasó de plata, olvídate. ¿Ya te parecías a tu colega Ramiro? Y tocayo. No. Eso sí es otro nivel. Oye, este man, ¿cómo cambió, no? Ramirito Aguilar. Como dicen en mi tierra, caduno, pana. Cosa rara, ¿no? Ahí sí ve. O sea, el manual de cómo incinerar tu reputación. En 3 pasos por Ramiro Aguilar. ¿Cómo ser un abogado respetado y en 2 meses valer carpeta? Completamente. Oye, el juicio de Correa, mal llevado. El juicio, aparte del juicio? tema. El juicio Balda. El juicio Balda. El juicio Balda. ¿Mal llevado? Mira, procesalmente? No. Yo creo que tuvo errores. Uno de los errores fue la prisión preventiva. No había para qué. No suficientemente grande como para invalidar el proceso. No. Lo que pasa es que una prisión preventiva ilegítima no te anula el proceso. No es una causal de nulidad. Puede ser causal de acciones contra el Estado eventualmente en lo posterior o una repetición o lo que sea, pero no te anula el proceso. Por el otro lado, donde sí le veo complicado, compañero, es en el arroz verde. Si bien todavía no está vinculado, pero yo creo que esa vinculación va porque va.
Porque todos los caminos conducen al Mashi. Pero por donde le veas. Porque además está claro que doña Pamela no era la cabeza de la organización, pues. Ella era un segundo o tercer nivel. Pero no hay cómo encontrar el billete. ¿Dónde está el billete de Rafa? ¿Cómo que dónde está el billete de Rafa? ¿Dónde está? No, lo que pasa es que ahora tienes N formas de difuminar la plata, ¿no? Para empezar, es que tú tienes muchos países que están fuera de la institucionalidad internacional de control financiero. Por ejemplo, si tú metes plata, por decirte, Bielorrusia, en la misma China, ¿tú crees que puede ir la autoridad de control financiero norteamericana, o peor todavía, la ecuatoriana, a decirles, a ver, chinos, ábranme las cuentas para ver si el Mashi tiene acá ¿Y por qué? un yucazo, pero de aquí a Beijing te dan? Pero ¿por qué no se van a disfrutar de ese billete y siguen hinchando las pelotas? Y diciendo, voy a ser candidato a la vicepresidencia. Lárgate a Bielorrusia, chuparte la plata que nos robaste. Porque no puedes disfrutar. A ver, primero, la plata... Hoy es una adicción al poder también. Ahí tienes varios factores. Imagínate lo que debe haber sido. Sí, lo que digo es, tú veías... se mataron 4 años sacándose la madre robando. Todos los días robando. Para no disfrutar lo robado. O sea... Bueno, yo cuando veía las fotos de Fernando Alvarado tomando fotos en el safari, ¿se acuerda? Dije, es el único pilas, el único. Ese sí sabe para qué se hizo la plata. El único que se fue a disfrutar lo robado. Y el pobre Glass aquí de cojudo. Lo que pasa es que, a ver, imagínate tú un tipo que te llegaba en Hammer, rodeado de los granaderos de Tarqui, con 200 tipos de seguridad, con una alfombra roja, a rendir su informe anual a la asamblea. Imagínate ese tipo yendo todos los días a comprar el pan en la esquina. Y es un tema, claro, y es un tema psicológico. Yo creo que el poder debe ser de las drogas más adictivas, mucho más que la H o mucho más que cualquier otra. El tener una cantidad de gente que te rendía pleitesía, el no poder decirte a vos y a mí, odiadores, bueno, todo lo que a ti y a mí nos dijo en su momento. Topito de que le quiten el Facebook, no. Puta, entonces imagínate, ahora resulta que le bajan el Facebook. O sea, pasamos... Y es un lío mundial, pasamos de controlar, o sea, pasó de controlar la mitad de los medios en el país. Pasó además de exigir, porque no importaba si tú podías ponerte el Amazonas y de pronto Enlace Nacional. Claro. Ramiro García, el mismo abogado de los 10 del Urucoto. El mismo abogado aquí en la de foto con la Pichicorte. El mismo abogado de no sé qué. Aquí, claro, aquí con la Pichicorte. ¿Cuánta doble moral? Güey, puta. Oye, yo salía de la Pichicorte salía de una audiencia y me toman una foto y resulta que sacan una audiencia de las 1000 que he hecho en las diferentes cortes nacionales. Pero muy contento se te veía en la foto con el Pichi. Había ganado el juicio. ¿Qué querías? ¿Que salga llorando? Pero de besito y abrazo casi con el doctor Castro. El doctor Guillermo Castro es mi amigo de hace 20 años. Verás, una cosa que yo tengo es que jamás niego a los panas. El Pichi Castro. Verás el castigo al Pichi Castro que... Yo nunca niego a los amigos. Y aquí está el doctor Villasís que lo puso como presidente de la corte. No. Claro, aquí están todos los panas. El que presentó la moción fue Lucho. Claro, pues. Mira, paradójicamente, para esas fechas, yo estaba... Solo falta Lucio aquí. Estamos todos. Yo estaba estudiando en el externado en Bogotá, pero claro, para poder mantenerme, pues yo todavía hacía mis trabajitos por acá y me convocan a una audiencia. Vengo, hago la audiencia, como siempre lo he hecho, termino despidiéndome de los jueces, como siempre hago antes y después. Y resulta que han tomado una foto. Y resulta que me pasan la foto y quisieron ubicar. Yo no fui ni asesor, ni juez, ni secretario, ni nada. Con un adicional. Que ojo que la Pichicorte tampoco es que fue una desgracia, ni mucho menos. Todo lo contrario, tuvo juristas de primera. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, Luis Cueva Carreón, de tu tierra. ¿De mi Bueno, de tu cuasi tierra, Lojano. Ah, ya, pero eso no me hace pana. No, pero un jurista, por ejemplo, de primera. Galo Mora también es de mi tierra y no es mi brother. Gonzalo Muñoz, por ejemplo, de primera. Ya, pero las nulidades, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles nulidades? Las de Bucaram, las de Novoa. Ahí hicieron una cantidad de cagadas. Pero el problema es que todos los jueces de la Pichicorte terminaron asumiendo los pecados de la presidencia de la corte, de esa corte. ¿De tu pana? Que, ojo, sí, de mi pana. La cagó. Mi pana, pero la cagó.
sin duda. O sea, yo nunca desconoceré a mis amigos, pero tampoco les perdonaré las cojudeces, ¿no? Rafa no sabe dónde está la plata, está adicto al poder, va a terminar preso, porque la gente tiene una desesperación, hermano, de que sí, ya mucha huevada. Pero él está puta, preso. cae puro pendejo aquí. Él está preso. Aquí no cae nadie de los gordos. Mira, ¿te has dado y no cuenta? se recupera $1. Bueno, a ver, eso primero me parece bastante injusto, teniendo en cuenta que Glass preso. Pero ya sale en marzo. Número 2. En mayo, no, dice. Eso es mentira. Eso es mentira. Perdóname, eso es una mentira de porte de una catedral. Eso no es verdad. Pero por asociación ilícita, ¿cuándo cumple el 50% de la pena? 50, 60, ¿cuántos que tiene que cumplir? Espérate un ratito que ahorita, mira, ya le están procesando. Aguanta, no, como Pero está la espérate. cosa ahorita. No, como está la cosa ahorita, está procesado por Singue. Y yo creo que le viene también el procesamiento por arroz verde. Porque No, además, pero ahorita tiene. Ya, pero lo que. Y luego le vendrá por la inmortalidad del cangrejo. bueno, a ver. Pero ahorita tiene una sentencia por asociación ilícita en el caso de Brecht. Sí, que se cumple en mayo. Ok. O sea, si es que ahorita no pasa nada, el tipo sale en mayo, cabreado. Están, hijo de putas, no me encontraron nada. Pobre de mí, ya no los quiero. Me voy a agarrar mis 600 millones y me voy a ir a vivir de otro lado porque ya no les quiero. Eso pasaría hoy. Podría pasar. Ese es un escenario, me parece un escenario muy poco probable, casi irreal, pero podría pasar. Y digo que me parece muy poco probable porque en este momento está en curso un proceso por Singue con informe de responsabilidad penal de Contraloría por peculado. Y el peculado en esos montos tiene una pena de 10 a 13, para empezar. Luego de eso, en arroz verde, que yo creo que casi con seguridad se va a vincular a Correa y a Glass, también tenemos temas como testaferrismo, lavado de activos, concusión, etcétera. Entonces yo creo que se vendrá una reformulación de cargos y nuevas vinculaciones antes de agosto, que es cuando terminaría la instrucción fiscal. Es decir, esto se iría hasta septiembre más o menos. Y creo que también... Entonces Glass se pudre ahí, dices vos. No sé si se alcanza a pudrir en 10 años, pero sí va a pasar una temporadita. 10 años, dices mínimo por ahí. Más De 10 a 13. De 10 a 13. Sí, maestro. Valdrá Pero la además, pena chorear pero- tanto, hermano, Pero, para estar pero 13 años pero ahí. espérate un ratito. Verás que como ya son segunda y tercera condena, ¿De qué edad sale ya? ya no caben todas las rebajas que tienes en una primera y única condena. Porque una cosa es tener una sola condena, en donde tú te puedes acoger a ciertas rebajas, y ya en la segunda, tercera, cuarta, quinta condena ya no te puedes acoger a esas rebajas. Claro, porque vos coges y dices, bueno, estoy 2 años pagando cana. Me he robado $30 millones. Ah, no, y voy a vivir como pasá toda la vida. Puta, $15 millones Oye, vos ya por vas año. como por la tercera, yo recién voy en la primera. No, es que yo te estuve ¿Tomarás? llenando la primera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno. En silencio te estoy llenando. Mm. $15 millones el año. Gran negocio, pues, mi hermano. Sale como a 1.2 millones el mes. Mira, yo ni a mi peor enemigo, que no lo tengo, le desearía 2 días en una cárcel ecuatoriana. Es muy fácil para nosotros desde acá, con un vino de por medio, hablar de lo que es el lugar de Arcana. Olvídate. O sea, yo ¿Has creo estado que, en Cana yo alguna creo vez? que he estado un montón de veces como abogado, viendo en primera línea las condiciones, además no solo como abogado, como criminólogo y como profesor de Derecho Penal. Pero vos has caído en Cana alguna vez. Caí en Cana una vez, te cuento, hace más o menos 10 años, un poquito más, 12 años, regresaba 12:30 de la mañana, regresaba a mi casa a almorzar. Y resulta que apagado el semáforo de la 6 de diciembre y Foch. Yo iba en dirección sur-norte. Resulta que un policía nos hace pasar a los de sur-norte y otro policía hizo pasar a los de occidente-oriente. Producto de lo cual, choque, colisión, me pegó tan bonito. Yo tenía en esa época un Jeep Cherokee. Me pegó tan chévere el carro, un Vitara, que terminé volcado y me crucé volcado la vía del role. Puta, pero ¿qué ibas a 200 kilómetros por hora? No. Fue tan bien pegado, o sea, que me volcó. Bueno, resulta que, claro, pasó lo que siempre pasa. La policía nos cargó a todos. Nos fue llevando yo que terminé patas arriba con el carro. De ahí terminé en la Cordero. Para ir a la vuelta, por suerte. Sí, cerquita estuvo. Y también la señora que me chocó también terminó presa. Así que eso es lo más cerca que he estado, ¿Cuántos días digamos. estuviste preso? Uno. Un día preso. Yo era la víctima, pues, o sea, lo lógico era que no me lleven preso. O sea, que todavía ¿qué querías que me quede más tiempo? Entonces, bueno, vos dices de 12 a 13 años, Glass, que Glass está jodido, vos dices. A él no le va a resultar el negocio.
Pero Rafa, en cambio, estando allá. A ver, primero, si hacemos un ranking, porque además, evidentemente, había estratos, ¿no? Todos estamos claros cuál era el número 1. Creo que el número 2 era Glass. Creo que el número 3 era Mera. 2 y 3 están presos. 4 y 5, los hermanos Alvarado están prófugos. Por ahí 6, 7, estamos entre Duartes y compañía, entre presos y Grisete. Es decir, yo creo que resulta un poco injusto decir que no se ha hecho nada. Ahora, de todo lo que acabo de decir... ¿Y eso es mérito del gobierno o de la justicia? Dame 2 segundos. De todo lo que acabo de decir, el 60% o 70% ha pasado en los últimos 2 meses. Es decir, el cambio de fiscalía generó un vuelco total. ¿Tienes confianza en Diala? Sí. Creo que, puede tener sus errores y los tendrá, pero creo que ha dado un vuelco completo a la fiscalía. ¿Pero no crees que la estamos presionando demasiado? O sea, yo creo que la pobre es como meterle, yo suelo decir, como meter a Aguinaga en el minuto 85 cuando están ganándote 4-0. Puta, pobre Aguinaga, pues, hermano, tiene Lo todo que el pasa partido. es que también hay una cosa que sí hay que reconocer, y es que a los ecuatorianos, perdón que lo diga, pero no hay tusa que nos calce. O sea, está haciendo todo lo que puede, le mete preso a Mera, le mete preso, está volviendo a procesar a Glass, y decimos, oye, no se ha hecho nada, falta todavía. O sea, entonces, ya, dejen de joder. Recién está 2 meses. Y en 2 meses ha generado una cantidad de procesos que a mí me parecen súper interesantes. Pero no solamente procesos. Cuando hablo de procesos, no hablo solamente de procesos penales, sino procesos de cambio interno de la institución. A mí me parece, por ejemplo, que ahora la Escuela de Fiscales está manejada muy adecuadamente. Sí, Granja ahí. No, ya no. Ahora está... Ese duró menos que 2 meses de hielo y un whisky de rocks. Tal cual, lo que dice Sabina. No, ahora está Beatriz Rodríguez, que es una académica de primera, profesora además de la Universidad Central. ¿Qué pasó con Pedrito Granja? El Twitter, ¿sí? Culpa del Twitter. Yo creo que hay alguna Mucho gente Twitter que no debería tuitear. Hay gente que no debería tuitear. Sí. El Masi, Pedrito Granja. El Masi, bueno, el Masi se pega unas petardeadas que uno dice a veces, oye, ¿qué estará pensando, no? ¿Qué pasará por esa cabecita? Porque se pega unas disparadas al pie impresionantes cuando tuitea, ¿no? Pero en cambio es que hay otros que depende a qué hora del día tuitea. Entonces hay algunos que... ¿Cómo quién? No, bueno, qué sé yo, no voy a decir nada, pero hay algunos que deberían tuitear hasta las 5 de la tarde. Pasado de eso, no. El drunk tweet. Van a empezar a recoger los papelitos con sus respectivas preguntas. Preguntarán suavito, verán. Sí. Así que les pido que las tengan listas. Pero Rafa, a la distancia, básicamente el más se puede quedar allá, ¿no? No hay forma que lo agarren si no dices que Interpol nunca va a mover un dedo. Interpol no va a mover y veo muy difícil que Bélgica quiera extraditarlo vía convenio bilateral con Ecuador. Su mamá va a vivir como rey siempre. Viva la impunidad. Verás, le va a resultar un poco difícil por varias razones. Primero, porque no puede aparecer mañana con un chateau francés de 20 millones de euros que con seguridad los puede pagar y mucho más, pero difícilmente lo podrá hacer. Pero va a vivir en libertad. Claro. Va a vivir en libertad con dificultades para acceder a su dinero, con problemas, porque además tú no sabes a qué... hubiese pensado el man el día que se casaba de que esa iba a ser la mejor decisión de su vida. Claro. Porque el día que el man se casa es el día que el man firma su impunidad, sin saber que iba a llegar a hacer nada. Mira, yo creo que a él le jugaron una cantidad de factores sin pensar. Algunos factores positivos, algunos factores negativos. Una cosa que asimismo hay que reconocer. La Revolución Ciudadana tuvo temas positivos. Y el mejor favor que uno puede hacerlo a Correa es desconocerle esos temas positivos. Y ese favor yo no se lo voy a hacer nunca. Yo creo que hay cosas en las cuales hubo un avance, pero otras y muy fuertes en las cuales hubo un retroceso fundamental. ¿Cuáles tienen un avance? No me digas tenemos carreteras, porque bueno, tenemos carreteras, pero tenemos carreteras con sobreprecio, ¿no? Pero existe, y ya están hechas polvo, hermano. Pero es evidente que hay una vialidad diferente ahora de la que había hace 12 años. En eso tenemos que tenerla claro. Sin duda. A nivel de educación superior, el incluir ciertas exigencias empujó para arriba. Y eso te lo digo ahora como subdecano, por ejemplo, de la Facultad de Jurisprudencia. El que, por ejemplo, se establezca ciertos requisitos de formación mínima para los profesores, eso es importante.
pero que luego, en cambio, quiso hacer polvo al sistema universitario, volviéndole generando una adscripción total al proyecto y metiéndose en diferentes niveles, desde el nivel absolutamente descarado con el que quisieron tomarse la Andina, por ejemplo, hasta el tener a otras universidades totalmente silenciadas por la vía de procesos de categorización o de acreditación. Hay blancos y negros. Eso es otra cosa. Hay blancos y negros. Sí, sí. Pero yo creo que claramente el balance es negativo. Eso sin lugar a dudas. Oye, y Galito Chiriboga también está pasando de Abaca, ¿no? No tengo idea de dónde esté. Pero mira, de él sí la verdad me da mucha pena. Me da mucha pena de alguna gente, ¿no? Me da mucha pena de Galo Chiriboga porque era un jurista respetado. ¿Sí era respetado? Por supuesto, antes de ser fiscal, era un tipo con un ejercicio profesional relevante. Fue presidente. Pero él era laboral, era el Fue presidente de la Comisión Andina de Juristas, por ejemplo. Antes de ser miembro antes de ser parte del gobierno. Pero antes de ser miembro fue parte del gobierno de Palacio, ¿no? Sí, fue presidente de Petroecuador y creo que ministro de... Antes de ser parte del gobierno de Palacios, te digo que tenía un ejercicio profesional respetable. Y claro, hubo mucha gente que se dejó, no solamente que se dejó la piel, se dejó el nombre, se dejó la vida. Gustavo Yalc. Y el proyecto. Por ejemplo, Yalc era un tipo respetable. Era uno de los candidatos a futuro al rectorado de la Universidad Andina. Es un tipo que tiene un PhD de la Sorbona. O sea, no es ningún cojudo, hermano. ¿Y qué le pasó al muchacho? Que se adscribió al proyecto y dejó la piel. Y claro, lo que pasa es un poco, claro, extrapolando el tema y potenciando el tema, es lo que pasó con muchos juristas, muchos filósofos, muchos científicos en el nacionalsocialismo. O sea, ¿cómo se te ocurre que Heidegger, que era un genio, el referente de la filosofía, y terminó adscribiéndose al nacionalsocialismo? Carl Schmitt, el filósofo que podía enfrentar a Kelsen, y terminó construyendo una teoría de lo más cojuda, por la cual la voluntad del Führer era fuente de derecho. Entonces él decía que para entender la Constitución y para entender el derecho en Alemania había que partir desde los postulados nacionalsocialistas. Y lo mismo terminaron diciendo un montón de juristas acá. Para entender la Constitución hay que entenderlo desde la Revolución Ciudadana. No, y acá se quedaba también con los ojos como platos diciendo, a ver, ¿de qué está? O sea, lea un poco de historia del derecho y vea que lo que usted está diciendo es lo que decían los juristas del nacionalsocialismo. Y acá también vimos a muchísimos teóricos de Flaxo también alineando sus teorías sociológicas a favor del correísmo, ¿no? Totalmente, y haciendo mierda el nombre, ¿no? Entonces, eso pasó. Así que a mí me da mucha pena de alguna gente que yo creo que pudo haber aportado positivamente. De Joana Pesantes, ¿qué opinas? Porque ahí sigue la jugada ella. Joana Pesantes me parece que es una abogada bastante conocedora del derecho público. ¿Ah, sí? Es penal. Sí. Lo que no significa que esté de acuerdo con todo lo que hace. El marido es buenazo para conseguir contratos del Estado. Verás, cabrón. Yo soy presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. No me pidas que hable en contra de abogados. No está bien eso. Es como que yo te empiezo a preguntar, oye, ¿y qué te parece tal o cual periodista? Pregunta que yo te digo nomás. No jodas. Te pregunta que yo te digo. Voy a ir a las preguntas a ver si es que se me queda algo. Saludcita. Salud. Bueno, se me quedan dos cosas que no voy a dejar que se vayan. Moreno. ¿Es un gobierno cómplice? ¿Es un gobierno que va por inercia? ¿Es un gobierno con visión política, con estrategia que va hacia algún lado? ¿En qué momento estamos? O sea, verás, es un gobierno... Mi desesperación es de que yo veo que estamos en la nada, en un caos generalizado que puede llevarnos a cualquier parte. Mira, yo veo que la visión tremendista que tú acabas de plantear, la visión negativa de todo está mal, de alguna manera nos impregna a todos, pero me parece totalmente injusto porque es desconocer, o sea, implica una falta de memoria inmediata terrible. Ya, pero ¿Dónde es que no por eso no vas a justificar el presente porque antes estábamos peor. Pero lo que te digo es que si yo hubiera hablado con el Luis Eduardo Vivanco de 2017... No me lo creía. Y te hubiera dicho, en 2 años y medio, no va a estar ya el Consejo de la Judicatura, vamos a tener una Corte Constitucional pero totalmente tampoco me diferente. pidas que me contente con esto. ¿Qué te parece? Me hubieras dicho, oye, me parece alucinante, me parece paradisíaco. Ahora dices, oye, todo está mal. No, a ver, no defiendo al gobierno ni mucho menos, pero primero tenemos que recordar que este es un gobierno producto del correísmo. O sea, le estamos acusando de correísta a un gobierno correísta. O
sea, Moreno fue vicepresidente de Correa. No prohibido olvidar, compañeritos. Pero además, producto de toda la estructura política electoral de Correa. Es un gobierno que ha ido descorrealizándose casa adentro. Es decir, haciendo un ejercicio interno súper interesante. Haber llegado al poder con esa estructura. Y luego, además, armando sus cuadros. ¿Qué cosa? Haber llegado al poder por una estructura de coimas, de cohecho, no lo deslegitima. Pero sin duda, por supuesto. Y es necesario llegar hasta el final. Y cuando me dicen, a ver, usted no dice nada de los DINA Papers, investiguen los DINA Papers y no jodan. Y si hay algo, procesen. Acá no le estamos perdonando la cabeza a nadie. O sea, yo lo que digo es todo esto de arroz verde, Majano y todo el asunto. Majano es, ¿no? ¿No implicaría en otro país con una mayor solidez de institucionalidad democrática la pérdida de la presidencia? Sí, pero en otro país, a ver, el error metodológico que estás cometiendo es el considerar un hecho aislado y transportarlo a otro país. En otro país no se habría producido los 10 años de correísmo que nosotros nos bancamos. Perdóname. O sea, en otro país el contralor no habría sido Polit y no habría ayudado a contar la plata. En otro país, Chiriboga o Vaca Manchano no habrían sido fiscales jamás en su vida. Bueno, pero hubiese sido... En otro país, Correa no hubiera podido generar toda la estructura de... No, pero replicar una realidad de un lado al otro es imposible. Entonces, pero claro, si vos dices en Alemania, un escándalo como eso, por supuesto que ya se hubiera caído. Pero aparte, o sea, en Alemania posiblemente Moreno nunca hubiera sido presidente, ni Correa. Pero ¿tú crees que también toda la sociedad estamos como pegándole con babitas al gobierno para que no se caiga? Nosotros le estamos acusando al gobierno de ser muy parecido a nosotros. ¿Cómo es esa? ¿Y cómo somos nosotros? Igualitos. Es decir, ojo. Es un gobierno que representa al pueblo. Entonces dices, no es que representa al pueblo. Nuestros gobiernos representan los valores sociales. Punto. Es la mierda que somos. Ya está. Tenemos los gobiernos que nos merecemos. Y por eso votamos por ellos. Y es más, todavía tienes un porcentaje, por lo menos un 30% que volvería a votar por Correa. ¿Por qué? Porque es la mierda que somos. Así de sencillo. Y cuando yo he dicho paisito de mierda, perdóname, y que lo repito ahora, y me mantengo. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Queremos una persona que viole nuestros derechos, pero que nos deje algo de obras, que nos regale algo. No importa. Hizo obras, robó, pero hizo obras. Ya está bien. Con eso estamos contentos. Queremos además un tipo atrabiliario. No importa si es de izquierdas o de derechas, porque votamos por Correa. Bueno, yo nunca voté por Correa, pero hablo en primera de plural. Votamos por Correa como en el 84 votamos por Febres Cordero, bajo la idea de necesitamos un líder fuerte. ¿Qué es líder fuerte? Alguien que se pase por los huevos los derechos. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque consideramos que somos una especie de enajenados, una especie de semi-inimputables, que necesitamos no un presidente, sino algo más, un rey, un papá, un patrón, alguien que nos pegue, porque además por las buenas no entendemos. Eso es lo que somos. La última de mi parte para pasar a la de la gente, ¿cómo ves el tema dentro de la Corte matrimonio igualitario? Bien, yo creo que van a ir, yo creo que desde ¿hay los votos? Desde mi perspectiva yo creo que sí. Porque además... ¿No había un voto que iba a cambiar el asunto? Verás, no se pudieron poner de acuerdo en la primera consulta de norma que se refería a si las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son o no son vinculantes del nivel de las sentencias. Y en esas, cuyo ponente era Ramiro Ávila, no se pudieron poner de acuerdo. Tenemos ahora una segunda consulta normativa en donde lo que se consulta es si la norma que establece el matrimonio como hombre-mujer se contrapone o no se contrapone al artículo 11 que establece la no discriminación por razón, entre otras cosas, de orientación sexual. Ok. Espero yo que en estas se pongan de acuerdo. Este es un tema, a ver, primero, una decisión que trasciende a futuro, en una decisión tan importante como, en un caso tan importante, el sentido del fallo es tan importante como los argumentos, o al revés, los argumentos son tan importantes como el sentido del fallo. Así que yo prefiero que se me demoren 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero que saquen una resolución que sea irrebatible, a que saquen una cosa muy light en donde termine siendo un 5-4 y ganaron por un voto. Entonces yo creo que se está construyendo, además, ojo, por fin tenemos una Corte Constitucional en donde podemos contrastar linda corte argumentos. Es divertida.
¿La de ahora? Sí, No, aburrida más bien. no, a mí me encanta. ¿Te parece? Sí, a mí la Ramiro Ávila al frente de Enrique Herrera me encanta, pero hermano. Y tomándose selfie y toda la huevada. Esa cosa es divertidísima. Es chévere, pero no, a mí o sea, es aburrida en el sentido de que estos se ponen a hablar de argumentos. Pero los divertidos eran los anteriores que no sabías con qué te iban a salir. No, y pero que de pronto no, les encontrabas un cheque de $1 millón de la cervecería y decías, ve. No, mira esta gente es respetable. Totalmente. Y como totalmente. he dicho, más allá de las posiciones de izquierdas, derechas, más curuchupas, más progres, lo que sea, pero evidentemente es gente que no te va a vender una sentencia, es gente que no te va a cobrar una admisión, es gente que te va a discutir en derecho. Y eso es una corte. Eso es lo que deberíamos decir de todas las cortes. Lo que decimos ahora de la Corte Constitucional deberíamos decir de todas las cortes. Es una corte que discute en derecho. Qué chévere sería que en nuestra Corte Nacional digamos, lo que pasa es que tenemos un grupo que son seguidores de Roxin, otros que están por Schunemann, otros que están por Strattenberg, y ya, están debatiendo cuál es el concepto de dolo válido. Pero no, hermano, estamos hablando de jueces que están condenando por aplaudir. Mi posición acerca de eso es básicamente que cada quien se ame con quien le dé la gana y que cada quien se case con quien ama. Totalmente de acuerdo. Bueno, te recuerdo que yo soy abogado. Yo fui abogado de la primera pareja de Pamela Troya y soy abogado y de Gabriela Correa, que planteamos el matrimonio igualitario en 2015. Dura lucha de la PAME. ¿Para qué? Sí, linda amiga además. Sí, una linda. Un saludo para la PAME. Si no está bien. Vamos. Si no hubieses sido abogado, ¿qué profesión tendrías? Historiador. Vivanco, si mañana te aparece una cuenta con 11 milloncitos, te regresas a Grecia, puta ni cagando, yo devuelvo la plata como Tomislav. Si Correa regresa y el presidente del Colegio de Abogados se ofrece una cena de bienvenida, ¿cuál sería el plato más adecuado? A, arroz verde con el traición al borrego en salsa ina, arroz verde con cangrejo enlatado o el legendario sándwich y Coca-Cola. Risotto al pesto con costillas de cordero. ¿Cuál es su criterio sobre el derecho al porte de armas? Sin duda no. Sin duda el porte de armas genera mayores índices de violencia. Eres bien progre, ¿no? Ponme como quieras, pero no estoy de acuerdo en eso. Pero si eres. Sí, si quieres clasificarme como progre, sí, no tengo problema. ¿Cuál es su caso penal más emblemático, el que más aprendió? Todos. Cada caso penal es diferente. Olvídate. O sea, ¿yo qué puedo decir? Por ejemplo, por decirte algo, el caso 10 del Uruncoto me generó un aprendizaje enorme. Aquí están varios amigos con los cuales pudimos compartir. ¿Hay alguno de los 10 aquí? Casi. El hermano de uno de los 10 está por acá. Y te puedo decir, por ejemplo. El 10 y medio. Jamás Sí, era el 10 y medio. Jamás había tenido una audiencia de juzgamiento de 40 días, para empezar. O sea, normalmente una audiencia de juzgamiento dura 1, 2, 3, nunca 40 días. Pero además 40 días en donde era tal, perdón que lo diga así, pero la hijoputez de los jueces, que había que controlarse porque de lo contrario al primero que le querían expulsar era a mí. Entonces mis compañeros... ¿Ya querías putear en la audiencia? No, por oponerme a una pregunta, por objetar una pregunta, por pedir una prueba. Aquí está Gonzalo Realpe, por ejemplo, que fue mi compañero de defensa en el caso de los 10 de Uruncoto. Y claro, muchas veces, y Ciro Guzmán, que también fue un compañero y mira que... ¿Pero aquí está todo el MPD, pues, brother? Bueno, unos sí, otros no. No soy progre, dice. Chino, verás que a mí me han acusado claro. de derechoso, de izquierdoso, de chino. Pues, loco. Ahí está Giovanni Tarihuana, ¿estamos aquí? Que son mis pandas, claro que son mis pandas. Yo no, nunca está muy bien, loco. Pero así? me parece convención del MPD, No, aquí tenemos algunos otros exponentes de derecha también, amigos. Claro, no digo más. No. ¿Has pensado incursionar en política como candidato para las próximas elecciones? No. Firma Luis Bellasís por Unidad Popular, dice. ¿Te tiene listo de la candidatura, dice? Por ahora no. Por ahora no. Es que uno no sabe qué le depara el futuro, pero te puedo decir que por ahora no. Te puedo decir que de aquí en 2 años no. Te puedo decir que mis planes al mediano y largo plazo ni remotamente van cerca de una candidatura. Yo hoy por hoy estoy encantado con la tarea académica que tengo.
Yo creo que si se puede generar un cambio en el derecho en un país, se lo tiene que hacer desde la universidad pública. Me parece súper chévere que amigos de diferentes universidades, como Felipe Durini, por ejemplo, que está acá, esté dispuesto a colaborar con la pública y bueno, vamos sacando adelante, porque además el que tengamos una mejor universidad pública y en específico una mejor facultad de jurisprudencia pública significa que vamos a tener una mejor administración de justicia, porque nosotros somos los proveedores de los operadores judiciales. Así que por esa vía vamos. Así que si me preguntas en dónde estoy dónde estaría mucho más cómodo, si en la facultad o en la asamblea, pero de largo en la facu. Elegir para vivir, legislar o descansar. A Riobamba, B Quito, C Crucita. Depende con quién. Oye, vos le comparabas Ya vas. A Gustavo Baroja con tu ex, hermano. Ya vas. ¿Qué tiene que ver Gustavo Baroja con tu ex? No le comparaba, todo lo contrario. Mi ex es una maravilla de persona, una mujer divina a la que quiero muchísimo. ¿Y qué tiene que ver Gustavo Baroja en esa boda? Pues loco. Lo que le decía, no tiene nada que ver. O sea, la diferencia es diametral. Lo que decía es que, oye, me vas a generar un problema vos, loco. Con Gustavo Baroja, si hay una de las cosas de las que me precio es de la muy buena relación que tengo con la mamá de mi hijo. Una relación basada en respeto mutuo. ¿Y por qué total. metes a Gustavo Baroja en la cola? Porque vos eres el cabrón que le anda metiendo a mi ex en esto. yo no le he nombrado a mi ex. Vos le metiste. No, lo que decía es que le veía a Baroja que pedía un examen de Contraloría para ver si es que se han utilizado fondos públicos en la campaña electoral de Moreno. Yo creo que sí se utilizaron. Y es más, creo que inclusive se utilizaron fondos de la reconstrucción de Manabí. ¿Y gastos reservados? Eso es tenaz. Entonces yo decía, vea, brother, o sea, un poco en Twitter. A ver, primera cosa, para mis seguidores en Twitter no me tomarán muy en serio. Twitter para mí es un espacio de catarsis, un espacio de gozadera. No es un espacio ni de academia, ni de tuiteas hasta las 5 de la tarde. No, más bien generalmente no, porque hasta las 6 de la tarde trabajo. Más bien, verás que la mayoría de mis tweets es así como o muy tempranito o muy tardecito, porque no puedo pasarme tuiteando el día. Pero decía yo, le veo a Gustavo Baroja pedir una auditoría respecto de los fondos públicos. Eso es más o menos como cuando yo le dije a mi ex, mira nomás del celular. Y miró. Claro. Y ya voy como 7, 8 años divorciado, decía. No es que le he comparado a esa, es que es incomparable. Con Gustavo Baroja, yo de la amante meto una puteada de la puta. No, sí me escribió, me dijo, oye, descarado de mierda. Futuro político, futuro jurídico, creo que ya respondiste. Sí. ¿Estuvo bien que la fiscal general no formule cargos en contra de Alvarado en caso concusión? Mira, no conozco a fondo las evidencias con las que cuenta la fiscal. Por lo tanto, no podría decirte si estuvo bien o no. Creo que evidentemente se cometieron delitos. Ahora, que tal o cual sea penalmente responsable, eso es otra cosa. Pero lo que sí te puedo decir es que estuvo bien que se deje sin efecto una detención ordenada contra una persona que no está procesada. Pero más allá de que, ya que estamos hablando de personas, si hay una jueza que me parece muy valiosa es Daniela Camacho, la jueza que está a cargo del tema Ruth Verde. Me parece una jueza de primera. Ella tuve la misma jueza del caso Balda, ¿no? Tuve el gusto de ser su profesor en una maestría y me parece no solamente que muy competente como jueza, sino muy competente como académica. También la que le dictó la prisión preventiva, que vos no estás de acuerdo con a Rafa. Sí. Entonces, ¿cómo ahora es competente? Me parece muy competente, pero en ese puedo discrepar con una persona muy competente sobre un tema específico. Creo que no fue proporcional la prisión preventiva en contra del Mashi. Pero de ahí yo creo que si existe una jueza honesta, coherente y además bien formada, es Daniela Camacho, sin duda. ¿A dónde va el Ecuador? Dicen. Pucha, compañero. Esa es el que sepa eso, por favor, que me diga para seguirle. ¿A dónde dicen? ¿A dónde va la sub-20? Mira, nosotros somos un pueblo muy simpático, ¿no? Podemos estar en la miércoles en un montón de cosas, pero llega una cosita como esas. O sea, gana Carapaz, en lo cual ninguno de nosotros tuvo ninguna intervención. No podemos nosotros considerarnos pero tributarios de ese triunfo por nada. Pero lo asumimos como propio, queremos ponernos la maglia rosa. No, olvídate. O sea, es decir, somos felices en nuestra onda, ¿verdad? La pasamos bien y sobrevivimos.
Tenemos nuestros ciclos, sabemos que de vez en cuando estamos mejor, de vez en cuando estamos peor. Claro, hay ciclos especialmente críticos, como por ejemplo en el correísmo, no se veía la luz al final del túnel. Llegó un momento en que muchos pensamos seriamente la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí llegó la vaina, me voy. Yo mismo empecé y por eso ahora me está pasando factura, acepté todas las propuestas de docencia fuera del país que me hicieron. Producto de lo cual los últimos 2 años me he pasado casi 4 meses al año fuera del país dando clases. ¿Por qué? Porque decía, ¿para qué voy a estar ahí? Más de lo mismo, la misma pendejada. O sea, seguir viendo cómo persiguen a periodistas, seguir viendo cómo persiguen a medios, seguir viendo cómo persiguen a líderes sociales, cómo se mueren líderes sociales, porque no es que solamente los persiguieron. Seguir viendo cómo terminan procesados los que denunciaban temas de corrupción. Y seguir uno dando además la cara como porque ya llega un rato en que también es personalmente desgastante. O sea, créame que para mí no fue fácil desde el primer caso que asumí versus Rafa, que fue más o menos 2012, hasta 2017. Fueron buenos 5 años, pero además de verme la cara los sábados ahí. Yo me acuerdo que una vez iba con mi hijo mucho más chico, de 7, un poco más, 9 años. Íbamos por una carretera con la radio prendida. Y se me ocurre cambiar de radio y poner la sabatina. Y el Masi me estaba diciendo hasta de lo que me iba a morir. Y yo con mi hijo ahí. O sea, ¿cómo le explico a mi hijo de 9 años que no es verdad todas las putadas que estaba diciendo este pendejo de mí? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que no soy el tipo que por odio al gobierno, que por envidia, que por resentimiento y por mediocre? ¿Cómo le explicas eso a tu único hijo? Que te ve además como su referente. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, para mí inolvidable. Sin embargo, te puedo decir que después de todo eso he terminado saliendo en defensa de los derechos del hijo de puta que hablaba de mí. Ya ves, hijo de puta. Uno nunca sabe. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de esta conversación, que un poco nos hayamos ilustrado del contexto jurídico. Yo he pasado muy bien, ¿tú? Re bien. Es más, invite de nuevo. Encantado de la vida. Un placer. Y así como hemos hoy revisado un poco la radiografía jurídica de la actualidad nacional de aquí, es el próximo lunes 24. 24 es el próximo lunes. Estaremos analizando la radiografía económica de la ciudad aquí con el economista Pablo Lucio Paredes, ya que hoy día se anunció otra vez la reperfilación, una vez más, de la deuda ecuatoriana. Y estaremos analizando hasta cuándo estamos hasta el cogote, así que los espero el 24 con Pablo Lucio. Y quiero pedirles que le den una vez más un fuerte aplauso a mi espectacular invitado de esta noche, el doctor Ravira García. Linda entrevista. Me encantó.